Child Services decided to tear a dying mother away from her only daughter, just because they didn't fit the system's definition of family. To them, little Lily was just another case file, no matter how desperately she begged to stay. But a quiet rancher who was only passing through made one choice that changed everything. Just wait until you hear how this emotional storm unfolded, and why justice, in the end, finally won. El sol de la mañana golpeaba con dureza el parabrisas del viejo pickup mientras avanzaba por la carretera solitaria del norte de Texas. El cielo era ancho, sin una sola nube, y el polvo se alzaba en volutas suaves tras las ruedas. Louis Hart mantenía una mano firme en el volante y los ojos entrecerrados. Hombre de pocas palabras, llevaba años viviendo en su rancho apartado, cultivando un silencio que ya le parecía natural. Volvía de la ciudad con herramientas y un saco de pienso para los caballos. Nada había cambiado ese día, hasta que la vio una niña, pequeña, delgada, de unos 8 años. Estaba de pie junto a una señal oxidada, sosteniendo un trozo de cartón con letras torcidas. Need help, mom is sick. La mochila le caía de un hombro. Las zapatillas estaban cubiertas de barro seco. No lloraba. Solo miraba a los coches que pasaban con una firmeza que no encajaba con su edad. Louis frenó casi por instinto, no porque quisiera. Hacía tiempo que no se metía en la vida de nadie, sino porque algo en esa imagen le hizo aflojar el pie. Bajó la ventanilla. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó, con la voz áspera de quien no hablaba en días. «En una casa, allá atrás. No es nuestra, pero vivimos ahí. Ella está enferma. No se puede levantar». El tono de la niña era tranquilo, no suplicante, sino casi práctico. Louis la observó un segundo más. Luego asintió con un leve gesto de cabeza y abrió la puerta del copiloto. Siguieron por un camino de tierra hasta un terreno descuidado, donde un viejo tráiler oxidado se inclinaba ligeramente hacia un costado. Por fuera, maleza. Por dentro, un aire denso. El suelo estaba húmedo, con una toalla empapada extendida junto a un colchón. Las paredes tenían manchas oscuras. En una esquina, acostada sin fuerzas, estaba la madre. «Hola», susurró ella al verlo entrar. Su voz era un hilo. Sonrió apenas. «Me llamo Kristen. Perdón por...». No alcanzó a terminar. Cerró los ojos y se desmayó. Louis la cargó sin pedir permiso. La niña lo siguió sin decir palabra. En el hospital, las miradas no fueron amables. «¿Usted quién es?», le preguntó una enfermera. «Nadie», respondió Louis con seriedad. «Solo la encontré. Los doctores no tardaron en diagnosticar. Cáncer avanzado, 4ª etapa, malnutrición». Kristen estaba al límite, y mientras hablaban, una trabajadora social se acercó con una carpeta. «La niña no puede quedarse sola con ella», dijo con tono firme. «Vamos a trasladarla temporalmente. No hay alternativas». «¿Y el padre?», preguntó Louis. «Desconocido. Sin registro. Hay indicios de antecedentes, quizás alguna orden judicial. Ese fue el momento». Louis no era hombre de emociones rápidas, pero sintió como algo antiguo y enterrado se encendía. Una ira callada, dirigida al sistema, a las reglas frías que hablaban de protocolos, mientras una niña perdía su mundo. Al atardecer, volvió al hospital. Quería despedirse, decirle algo, aunque no supiera qué. Encontró a Lily sentada junto a la cama, con las manos entrelazadas. Al verlo, se acercó y le rodeó la cintura con los brazos, y con voz casi inaudible, le dijo: «Señor, ¿se casaría con mi mamá? Así no me van a llevar. Ella es todo lo que tengo». Louis se quedó quieto. No respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque la idea, aunque absurda, le dolió. Porque deseó, por primera vez en muchos años, que una niña tuviera razón. A la mañana siguiente, Louis Hart no volvió al rancho. Condujo directamente al centro del condado, aparcó frente al edificio del tribunal y subió los escalones con la misma determinación con la que enfrentaba las tormentas del desierto. Vestía su chaqueta de cuero,
la camisa limpia, pero su rostro seguía siendo el de un hombre cansado del mundo. Dentro, buscó una oficina de abogados. No conocía muchos nombres, pero una placa con letras sobrias le llamó la atención. Julia Myers, abogada de familia. Esperó en silencio. Cuando ella salió, no hizo preguntas innecesarias. Se miraron unos segundos y él habló primero. Necesito que me ayude a que una niña no sea separada de su madre. Y necesito hacerlo hoy. Julia lo observó con una mezcla de prudencia y sorpresa. Lo llevó a su despacho, escuchó en silencio su historia y cuando terminó, se apoyó en la silla, cruzando las manos. ¿Está seguro, señor Hart? Esto no es un gesto pequeño. Implica meses de trámites, revisión de antecedentes, y si la madre está tan grave como dice... Se detuvo. Luego bajó la voz. Lo más probable es que ella no sobreviva. Louis clavó su mirada en ella. No con ira, sino con algo más denso. Decisión. No me importa cuánto dure. Solo quiero que la niña no pase por otro sistema. Quiero que su madre tenga paz mientras pueda verla sonreír. Julia asintió lentamente. Entonces empecemos. Pagó en efectivo. No pidió recibo. Ese mismo día presentó una solicitud de custodia temporal y al día siguiente firmó un contrato de alquiler en una pequeña casa dentro del distrito escolar. Era modesta, pero limpia, con jardín, con una habitación para Lily. Contrató a una mujer para que cuidara de Kristen durante el día. Él se encargaba de las noches. Aprendió a administrar medicinas, a levantarla con cuidado, a ajustar las almohadas para que pudiera ver el atardecer por la ventana. No hablaban mucho, pero cuando sus miradas se cruzaban, ella le ofrecía una sonrisa suave, como si no hiciera falta decir más. Lily, por su parte, se adaptó al nuevo ritmo como si toda su vida hubiese estado esperando esa rutina. Cada mañana Louis la llevaba a la escuela. Cada tarde la esperaba en el mismo lugar. Nunca se despidieron con abrazos, solo con un gesto leve de cabeza y la seguridad silenciosa de que el otro estaría ahí. Con el paso de los días, Kristen fue perdiendo fuerza. Sus manos temblaban, su voz se hacía más fina, pero en su rostro había algo nuevo, calma. Una noche, cuando la casa ya dormía y el reloj marcaba casi medianoche, Kristen pidió hablar con él. Louis se sentó a su lado. Ella le sostuvo la mirada. «No tenías que hacer todo esto», susurró con esfuerzo. «No eras responsable». Él tardó en responder. Miraba sus propias manos, como si buscara las palabras entre las arrugas. «Lo sé», dijo por fin. «Pero tu hija lo pidió, y cuando lo hizo, algo en mí cambió. Pasé 20 años creyendo que solo estaba esperando el final, pero desde que ella me habló, siento que por primera vez en mucho tiempo, estoy vivo». Kristen cerró los ojos unos segundos. Luego volvió a mirarlo. «Quiero pedirte una última cosa». Su voz era apenas un aliento. «Lily necesita saber que tiene algo firme, que no todo desaparece. No quiero que solo te recuerde como un buen hombre, sino como parte de su familia. Dale eso, aunque sea solo un papel, hazlo real. ¿Puedes prometerme eso?» Louis no contestó de inmediato, solo le tomó la mano con suavidad. Su mirada no era de promesa, era de aceptación. Sabía que no lo hacía por compasión, ni por obligación. Lo hacía porque, sin darse cuenta, esa niña y su madre le habían devuelto algo que creía perdido. «Mañana en la mañana, se lo diremos juntos», dijo. Kristen asintió, con lágrimas silenciosas. Esa noche durmió en paz, y él, sentado a su lado, comprendió que a veces el mayor acto de amor no necesita palabras, solo presencia. Kristen partió 2 días después de Navidad. Fue una mañana tranquila, con cielo gris y viento suave. No hubo despedidas dramáticas ni palabras finales, solo una última exhalación, como un suspiro de descanso. Louis estaba allí, sentado junto a su cama, sosteniéndole la mano, y aunque no lloró, sus ojos cargaban una tristeza que no necesitaba sonido.
Lily lo supo al despertar. No preguntó. Solo miró el espacio vacío y bajó la cabeza. En silencio, recogió sus dibujos y los guardó en una caja de cartón. Julia Myers la recibió en su despacho esa misma tarde. Sobre la mesa, entre carpetas y tazas de café frío, reposaba un documento oficial. No había anillos, ni vestidos blancos, ni flores. Solo una hoja firmada por Kristen y Louis 2 días antes de que su cuerpo se rindiera. «Lo hicimos para que pudieras quedarte con nosotros, Lily», explicó Julia con voz suave, casi como una canción de cuna. La niña asintió sin decir nada. Se acercó a Louis, que permanecía de pie en silencio, con el sombrero en las manos. Lo miró fijamente. «Entonces, ¿ahora eres mi papá?» Él no respondió al instante. Solo se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos, y la abrazó con fuerza, como si ese gesto pudiera prometerle un mundo nuevo. «Ahora tú eres mi hija». Pasaron los meses. El invierno cedió paso a la primavera, y en las praderas florecieron las primeras amapolas. Louis, que antes solo conocía el sonido de los pasos del ganado y el viento golpeando los establos, ahora escuchaba risas, preguntas constantes y pasos ligeros por el porche. Construyó un nuevo granero, más amplio y luminoso. Lily ayudaba con entusiasmo. Llevaba el cabello en 2 trenzas apretadas, y su expresión mostraba una concentración seria, como si aquella madera también le perteneciera. «¿Podemos pintar las puertas de rosa?», preguntó una tarde, con una brocha en la mano. Louis sonrió levemente. «¿Podemos? Claro que sí». A veces, cuando iban al pueblo por víveres, la gente preguntaba, «¿Es tu nieta?», y él, sin dudar, respondía, «No, es mi niña». Durante 20 años, Louis había vivido en silencio, arrastrando una soledad que creía eterna. Pero una palabra susurrada por una niña, «por favor», había cambiado todo. No sabía cómo explicarlo, pero desde que Lily llegó, el vacío en su mirada se había llenado de algo nuevo, algo que parecía paz. En esas tierras secas, donde el pasado parecía haberse grabado en cada grieta del suelo, ahora respiraba una nueva vida. Kristen ya no estaba, pero su amor había echado raíces, y su última petición había sido cumplida.